Y quería comentarles que muchas de las variantes textuales en las diversas fases de corrupción del texto se deben particularmente al que el traductor no se ha cuidado de tener un temor reverente pero constante durante todo el proceso. No se ha cuidado de alejarse de esa falsa confianza que puede generar el conocimiento y la capacidad para humillarse bajo la poderosa mano de Dios y buscar su guía constantemente ante cada palabra que necesita ser traducida. El hermano Carlos hablaba hace rato de que se ha hecho un trabajo extraordinario por más de 180 años de hermanos santos que aman al Señor, un trabajo de restauración del texto sagrado, pero entonces ahora tenemos el problema es que el traductor traduce una cosa distinta. El Mateo 1:6 dice, e Isaí engendró al rey David, y de la de Urías David engendró a Salomón. El énfasis que encontramos en el texto griego es el que resaltamos acá en letras rojas, y de la de Urías. Vamos a ver cuál es la propuesta de algunos traductores. Fíjese, por ejemplo, en la Reina Valera, dice, de la que fue mujer de Urías. Luego tenemos en la Biblia de las Américas, el traductor puso de la que había sido mujer de Urías. Nosotros pusimos, e Isaí engendró al rey David, y de la de Urías, David engendró a Salomón. La Reina Valera dice de la que fue mujer de Urías. La Biblia de las Américas dice de la que había sido mujer de Urías. La palabra dice de la que era esposa de Urías. Dios habla hoy, dice, cuya madre fue la que había sido esposa de Urías. La Nueva Versión Internacional dice, cuya madre había sido la esposa de Urías. Nueva Traducción Viviente, su madre fue Betsabé, la viuda de Urías. Esta la suaviza mucho más. Y la palabra de Dios para todos dice, la mamá de Salomón había sido esposa de Urías. Entonces vamos a meterle la lupa a Mateo 1:6, a ver entonces qué es lo que exactamente dice Dios en su palabra, y qué fue lo que tradujeron. Aquí vemos en el Códice Vaticano, tenemos el texto acá de Mateo 1:6, eso a quienes lean el griego, esto es un códice uncial, por eso están las letras todas en mayúscula, y aquí podemos ver, mis queridos amados hermanos y amigos, qué es lo que dice literalmente el texto. Aquí dice, Yesai de, es decir, Isaí, y Egenesen engendró, ton, que es el artículo a, Dahuella, a David, ton, que es el otro artículo, Basileia, rey. Dice, Isaí y engendró a David, el rey. Luego la línea siguiente dice, David, otra vez el y, engendró a Salomón, de, que es de la, el artículo en genitivo de Urías. Isaí y engendró a David, el rey. David y engendró a Salomón de la de Urías. Se fijan que por ninguna parte del texto aparece la palabra mujer, viuda, esposa o concubina. Fíjense cómo pierde toda la fuerza el texto cuando le ponen de la viuda de Urías, de la que había sido esposa de Urías, cuya madre había sido la esposa de Urías. Pierde completamente toda la fuerza, el drama que Dios quiso transmitir en su palabra, cuando le agregan sin ninguna razón mujer, viuda, esposa o concubina, y desplazan la fuerza que tiene el texto, que engendró a Salomón de la de Urías. Está resaltando, está fortaleciendo, está trayendo el pecado que cometió David a la hora de concebir a Salomón. Y bueno, aquí tenemos esta hermosa pintura de Rembrandt, donde hace una representación del rey David en el momento en que está enviando a Urías a que fuese asesinado prácticamente. Recordemos a quienes nos están oyendo por primera vez o a quienes no conocen la historia de David y Urías, y es que David en los tiempos en que los reyes salían a batalla, bueno, se había quedado en su palacio y estaba caminando por una de las terrazas y vio a una mujer que se estaba bañando y bueno, la codició y valiéndose de su poder y de su autoridad como rey, tuvo relaciones sexuales con ella y la mujer quedó embarazada. Esa mujer era Betsabé y era esposa de Urías. Urías era extranjero, era un hitita, era eteo, y estaba en ese momento en batalla, estaba en el campo de batalla, y al David notar que cuando Betsabé le dijo que estaba embarazada, él llamó a Urías
y trató de engañarlo, lo emborrachó para que él se acostara con su esposa, y así entonces, como decimos aquí en Venezuela, montarle la barriga de David, montársela a Urías. Y bueno, Urías no se prestó para eso, rechazó, al estar sus compañeros en batalla, rechazó quedarse con su esposa, ni siquiera entró a la casa. David lo intentó varias veces, no lo logró, y bueno, David luego mandó a través del propio Urías una carta al comandante del ejército israelita para que lo pusiera en la parte más fuerte de la batalla y lo dejaran solo para que lo mataran. Lo sucedió, es decir, fue un asesinato, un homicidio terrible. Y como consecuencia de eso, ese bebé, producto de esa unión, pues también falleció. Y ese es el énfasis de Dios al revelar su palabra en Mateo 1:6, cuando dice, y de la de Urías, David engendró a Salomón.